Muy buenas noches, les doy la bienvenida y antes que nada quiero agradecer a la Clínica Pueyrredón por haberme dado este espacio en este ciclo de charlas a la comunidad que a mí me parece fundamental, importantísimo, básicamente porque es una forma de conectar al médico con el paciente, tenerlo un poco más cerca y más en estos tiempos de pandemia que se hace a veces más difícil acceder a la consulta médica. Me parece una idea excelente como para ir conociéndonos y conectándonos. Mientras se va apareciendo más participantes, me gustaría presentarme. Yo soy el doctor Luis Vázquez Ávila, soy especialista en urología. Pertenezco al servicio de urología de la Clínica Pueyrredón y a diagnóstico urológico. Somos un grupo de urólogos que tenemos bastante sectorizado la práctica de la urología. Como el tema de hoy es el prolapso, yo soy el que se ocupa principalmente de la patología de piso pelviano y la uroginecología, que básicamente es una especialidad que tiene dos patologías que son las más importantes, las claves. Una es el prolapso y otra es la incontinencia de orina. Junto a mí, y casualmente en este caso ayudándome y dándome una mano, está el doctor Cristian Grillo. Cristian es especialista también en urología y se encarga, además de la urología general que hacemos todos, de la cirugía reconstructiva y la cirugía uretral masculina. También está el doctor Pablo Calavia, que se encarga de la parte de la endourología y la cirugía de las litiasis, en especial la cirugía renal percutánea, al igual que el doctor Gustavo Fratini, que se encarga también de la patología litiásica, además de la andrología y los estudios de infertilidad. Y por último, el doctor Alejandro Castorina, que es una pieza clave en cuanto al diagnóstico de las patologías urológicas por medio de la ecografía y de la urodinamia. Además, junto con el doctor Castorina, hacemos también los dos el diagnóstico de los tumores de próstata mediante biopsia prostática y de biopsia renal. Bueno, muy bien, ya vemos bastante gente que se viene uniendo. Me parece que dentro de todo el equipo de urología tenemos bastante bien cubierta toda la patología, así que hacemos un buen grupo como para tratar todo tipo de pacientes. Estamos casualmente a media cuadra de la clínica, en Colón 3445, sexto B, y cualquier cosa, ante cualquier duda, el mail de nuestro servicio es serviciourologiapueyrredón@gmail.com. Se los repito, serviciourologiapueyrredón, todo junto, @gmail.com. Así que bueno, Cristian, vamos a ir empezando. Me dice que sí, así que podemos ir haciéndolo. La charla de hoy, como ven, es el prolapso de órganos pélvicos, una enfermedad que tiene tratamiento. Eso me parece que es la clave. Las pacientes que tienen prolapso, al igual que las pacientes que tienen incontinencia de orina, muchas veces consultan tarde. ¿Por qué? Porque es una patología que es vergonzante y a veces es un poco tabú, y a veces las pacientes creen que por haber llegado a determinada edad ya es normal que se escape un poco de orina, ya es normal que se le caiga un poco el prolapso, y no es así. Esta es una patología que tiene tratamiento y que es controlable. Por lo tanto, vamos a intentar desmitificar un poquitito todo esto del prolapso. Y antes que nada, a mí me gustaría hacer una distinción y dividirla y separarla bien y diferenciarla de la incontinencia de orina, porque muchas pacientes me vienen a ver diciéndome que ya tienen un prolapso, y en realidad al interrogarla y al hacer un examen físico no es tal, es solamente una incontinencia de orina. La gente confunde mucho las dos patologías. Recordemos que la incontinencia de orina es solamente la pérdida involuntaria de orina y el prolapso es otra cosa. Ahora bien, ¿qué es el prolapso? El prolapso es la protrusión, es la caída
de algún órgano de los que están en la cavidad pelviana a través de la vagina. Eso es solamente el prolapso. Es una patología que es bastante molesta, que no pone en riesgo la vida de la paciente, afortunadamente, pero que realmente altera enormemente la calidad de vida. Entonces, ¿cuáles son los síntomas del prolapso? ¿Por qué consulta la gente? Habitualmente, como es una protrusión, es una caída a través de la vagina, la gran mayoría de las pacientes tienen una sensación de peso o un bulto en la vagina. Muchas veces se toca o se siente y a veces es tan grande que hasta se ve. Recordemos que ese es el síntoma principal. Pero además, como muchas veces, y ya vamos a ver con algunos dibujitos y algunos esquemas que están involucrados también el aparato urinario, el aparato digestivo y demás, pueden coexistir también ciertos síntomas de estos aparatos. Desde el punto de vista urinario puede haber alguna alteración en la micción, incontinencia de orina. La paciente puede quejarse a veces de orinar de a chorritos, retardo en empezar a hacer pis, que quede goteando después de terminar de orinar, incluso también sentir la sensación de que no se vació completamente la vejiga, pero recordemos, una paciente que le pase esto no siempre es un prolapso. Y desde el punto de vista digestivo, el síntoma cardinal que puede llegar a aparecer, no siempre, ni tampoco quiere decir que todas las pacientes que tengan este síntoma es por prolapso, es la constipación o la defecación dificultosa. Incluso hay pacientes que tienen grandes prolapsos que incluso tienen que colocarse un dedo en la vagina para poder defecar, inclusive. Y por último, ustedes piensen que los prolapsos al caer hacia la vagina, también las pacientes pueden llegar a tener trastornos en las relaciones sexuales. Así que eso es una patología muy, muy importante. ¿Cuál es la causa principal del prolapso? Es el debilitamiento de un diafragma muscular que nosotros tenemos bajo la pelvis. Es una serie de músculos, de fascias, de ligamentos que soportan los órganos del piso pelviano. Acá los podemos ver, gracias Cristian, cómo es el diafragma del piso pelviano. Acá tenemos una paciente que no tiene prolapso y es como si fuera una hamaca paraguaya. ¿Ven? Es una hamaca paraguaya que está soportando la vejiga que tenemos en amarillo, el útero y la vagina que tenemos en verde, en rosa, y el recto que tenemos en marrón. Entonces, si nosotros tenemos esta hamaca paraguaya que se empieza a vencer, los órganos empiezan a caer, ¿no es cierto? Entonces, es importantísimo ir conociendo las características de este diafragma pelviano y después ir empezando a pensar y a entender por qué se empiezan a producir los prolapsos. Este diafragma pelviano después va a ser fundamental en alguno de los tratamientos que ya les voy a contar un poquito más adelante. Entonces, ¿cuáles son las causas de ese debilitamiento del piso pelviano? Tal vez el más importante son los embarazos y los partos vaginales, principalmente los partos vaginales. Las cesáreas son un poco más protectoras del piso pelviano, pero los partos vaginales, y más en las mujeres que han tenido muchos partos vaginales o partos dificultosos, instrumentados o con bebés muy grandotes, suelen sufrir más y tener mayor probabilidad de tener prolapso. Además, también hay otros factores de riesgo que están involucrados, por ejemplo, la obesidad, el aumento de peso. Imagínense que esa hamaca paraguaya, una cosa es que soporte el peso de una persona y otra cosa es que soporte el peso de 4 personas. Por supuesto, va a tener mucha más probabilidad de estar vencida ese diafragma muscular. Además, también las pacientes que son tabaquistas, las fumadoras, al ser más tosedoras inclusive, aumentan la presión abdominal y por lo tanto
provocan mayor peso dentro de ese diafragma muscular. Y también aquellas pacientes que son constipadas, que hacen mayor esfuerzo y demás, tienen mayor probabilidad de tener algún tipo de problemas. Entonces, bien, una vez que tenemos los factores de riesgo y demás, vamos a explicar un poquito cuáles son los tipos de prolapso. Para eso también tenemos acá estos dibujitos donde podemos ver, esta es una paciente, es como si nos cortaran de perfil y nos muestran desde, ahí está, esta sería la panza de la paciente, esta sería la espalda de la paciente, este es el pubis, el hueso del pubis, esto es arriba, esto es abajo, este sería la columna vertebral y el sacro, y acá tenemos la vejiga con la uretra, el útero con la vagina y el intestino con el recto. Esto sería la anatomía normal de la mujer. Ahora bien, uno de los elementos que puede caer a través de la orina, de la vagina, es la vejiga. Muchas veces nos van a decir los médicos que tenemos un cistocele, y es justamente esto, la caída de la vejiga o de la pared anterior de la vagina hacia abajo. Tenemos también la posibilidad de que lo que caiga es el recto, esto se llamaría rectocele o es un prolapso de la pared posterior de la vagina. También puede ocurrir que lo que caiga es el útero, acá vemos que el útero está ocupando totalmente la vagina, eso se llama histerocele. En aquellas pacientes que están operadas y le sacaron el útero, también puede caer el fondo de la vagina. En la cúpula vaginal también puede ocurrir. Incluso hay pacientes que también pueden llegar a tener hasta el intestino delgado ocupando la cavidad vaginal. Este caso sería un enterocele. Entonces, como ustedes ven, hay un montón de patologías, y esto el médico se los va a ir diciendo luego de un examen físico pormenorizado y también de una anamnesis, o sea, un interrogatorio que sea bien detallado, y una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, vamos a poder tratar a la paciente en forma correcta. Entonces, la paciente viene a nuestro consultorio y por lo general hacemos 2 pedidos de estudios que son básicos para cualquier tipo de tratamiento posterior, que es un análisis de orina, es un urocultivo para descartar alguna infección urinaria, etc. Y una ecografía. La ecografía básicamente es para ver la vejiga y ver que se evacúe correctamente. Y muchas veces, en algunos casos, cuando son prolapsos más grandes o que necesiten algún tratamiento quirúrgico, se hace un estudio urodinámico para descartar alguna otra patología. Por ejemplo, ustedes fíjense que tenemos, por ejemplo, esta paciente con un prolapso de vejiga. Fíjense, al caer la vejiga, cómo queda acodada la uretra. Esta paciente seguramente tiene unos trastornos miccionales tremendos, y esos son diagnosticados con la urodinamia. Incluso muchas veces nosotros la urodinamia nos permite predecir qué pacientes pueden llegar a tener alguna incontinencia urinaria que esté enmascarada por el prolapso. Entonces también se convierte en un estudio fundamental para el diagnóstico y tratamiento de estas pacientes. Bueno, muy bien. Entonces, ¿todos los pacientes con prolapso tienen tratamiento? Sí. Hay veces que nosotros podemos hacer tratamientos invasivos y tratamientos totalmente no invasivos. Es más, hay pacientes que son derivadas porque el ginecólogo les contó que tienen un prolapso, pero en realidad el prolapso es muy, muy leve y no causa ningún tipo de síntomas. Y esas pacientes incluso pueden ser controladas y nada más.
no se les da ningún tipo de tratamiento. Hay otras que tienen un prolapso leve y pueden ser tratadas con tratamientos no invasivos. ¿Cuáles son esos tratamientos no invasivos? Acá arrancamos. Una de las cosas más importantes es hacer tal vez un poco de cambio de hábitos. Si es fumadora, intentar dejar de fumar. Si es obesa, bajar algunos kilos también. Esas son cosas que son fundamentales para todo tipo de tratamientos. Y después existen lo que se llaman los ejercicios para fortalecer el piso pelviano. Esto quiero hacer hincapié justamente en esto, y es algo que en realidad puede dar para una charla entera, porque es un dato muy importante. Acá una de las preguntas que nos hace Flavia es justamente de cómo se hacen los ejercicios, en qué consisten los ejercicios del piso pelviano. Y son de dos tipos en realidad. Hay ejercicios de piso pelviano que se pueden hacer en casa, que uno los puede aprender. Son los ejercicios de Kegel. Kegel fue un ginecólogo alemán que en el año 1948 los instituyó, este tipo de ejercicios. Suelen andar muy bien. Un alto porcentaje de pacientes pueden curarse solamente haciendo ejercicios de Kegel, aunque tienen sus contras también, y que no es fácil a veces individualizar bien y conocer bien los músculos del piso pelviano como para poder ejercitarlos. Entonces acá entran en juego algo fundamental y una pieza clave en el tratamiento tanto de la incontinencia urinaria como del prolapso, que son las kinesiólogas o los kinesiólogos que son especializados en piso pelviano. Los kinesiólogos nos van a mostrar en realidad cómo se hace el ejercicio. Tienen además determinados instrumentos, como por ejemplo el biofeedback o la electroestimulación, que también van a contribuir a hacer el tratamiento. Entonces, especialmente en estos pacientes que no son prolapsos demasiado importantes, los kinesiólogos del piso pélvico tienen un papel fundamental. Ahora bien, hay pacientes que realmente por el tamaño del prolapso, o si además tiene una incontinencia de orina asociada y por otras causas, el tratamiento tiene que ser quirúrgico. Entonces vamos a hablar un poquito de en qué consiste la cirugía. Por supuesto, hay pacientes que van a estar de acuerdo en hacer la cirugía y hay pacientes que por diferentes motivos no quieren operarse, aunque tengan un prolapso importante. En esas pacientes también se les puede ofrecer algún otro tratamiento conservador, que es la colocación de un pesario. El pesario consiste en colocar un dispositivo que habitualmente tiene forma de anillo, que se coloca por dentro de la vagina y mantiene el prolapso en su lugar, en su sitio. El pesario puede ser bien tolerado por algunos pacientes y mal tolerado por otros pacientes. Es a veces algo de prueba y error. El pesario muchas veces puede llevar a determinadas complicaciones, como por ejemplo sangrados, erosiones de la vagina, flujo a veces maloliente, infecciones urinarias, y en otros casos son muy bien tolerados por las pacientes. Cabe recordar que en una paciente que tiene vida sexual activa, a veces la colocación de un pesario puede molestar bastante y a veces hacer imposible mantener relaciones sexuales. Entonces, pero bueno, es una posibilidad de tratamiento en aquellas pacientes que no desean un tratamiento quirúrgico. Ahora bien, los tratamientos quirúrgicos, ¿en qué consisten? Y los podemos dividir principalmente en dos grandes grupos. Los tratamientos que son que utilizan los propios tejidos del organismo, y los otros los que van a requerir determinado tipo de malla, de sustancia sintética, para ayudar a hacer la reparación del prolapso. Y a su vez también se pueden dividir en dos grandes grupos, y es según el acceso que se tenga para corregir el prolapso. Existen dos accesos principales. Uno es el acceso vaginal, que quizás es el más comúnmente practicado, y el otro es el acceso abdominal, que puede ser por cirugía abierta o por cirugía laparoscópica también.
Hoy por hoy, el más utilizado de todos es el de la vía vaginal. La vía vaginal tiene muchas ventajas, principalmente suele ser una vía que tiene bastante poco dolor posoperatorio, permite un alta a las 24 horas y por lo general tienen buenas tasas de éxito. Ahora bien, si nosotros tenemos que corregir un prolapso por vía vaginal y estamos hablando de un prolapso, por ejemplo, de vejiga, aproximadamente sería este el caso. Es utilizar los propios tejidos y volver a colocar la vejiga en su lugar. Este caso, por ejemplo, estaría mostrando la corrección del prolapso posterior o del rectocele, también con la utilización de los propios tejidos del organismo. En este caso ya se están utilizando mallas. Esta malla une el prolapso al ligamento sacroespinoso, que es un ligamento que es muy fuerte y que se encuentra en la parte posterior de nuestra pelvis. Por ahí también andaba el doctor Carlos Orondo, que yo le quiero agradecer muchísimo, que es uno de los que me ha enseñado mucho para iniciarme en esta técnica hace muchos años. Así que y después está, por ejemplo, esta otra técnica que se llama colposacropexia, que también es con la colocación de una malla, pero anclándola al sacro, a la parte posterior. Así que bueno, como tipos de cirugía hay muchos tipos de cirugía. Lo importante es que la paciente pueda ir a un médico que le pueda ofrecer varias alternativas de tratamiento y que según el tipo de prolapso, la ubicación del prolapso, el grado de prolapso y se pueda utilizar el mejor tratamiento para la paciente. Así que bueno, acá nos están llegando también otras preguntas y la contesto a esta porque justamente es con respecto al tratamiento. Y me preguntan si al hacer el tratamiento todo vuelve a su lugar. Sí. Nosotros tenemos en realidad también tipos de tratamiento reconstructivo, como estos que estábamos hablando recién, y también tenemos otro tipo de tratamiento que se los voy a nombrar un poquito por arriba, pero que también es importante, no es para todas las pacientes, que son los tratamientos obliterativos. En este caso quizás no vuelve todo a su lugar, pero ¿qué significa obliterar? Significa cerrar. También se puede hacer un tratamiento de prolapso cerrando la vagina. Por supuesto, esto se haría, por ejemplo, a una paciente que no va a tener relaciones sexuales nunca más. Por ejemplo, una paciente añosa, una paciente que haya enviudado o que no tenga pareja y que no piense volver a tener pareja, se puede hacer el cierre de la vagina y se cierra y se corrige el prolapso de esa forma. Es otra posibilidad. En ese caso no vuelve al lugar original el órgano, sino que se cierra la vagina directamente. Entonces es otra forma de tratarlo. Acá tenemos también otra pregunta que me dice: ¿qué me puede pasar si no trato a tiempo un prolapso? Bueno, en realidad siempre se trata de recomendar a la paciente que se lo trate a tiempo. Si se puede, que empiecen con los ejercicios de piso pelviano, con un prolapso pequeño, y eso poder mejorar y evitar llegar a un prolapso más avanzado. Así que siempre en el caso de llegar tarde, a veces nos encontramos una paciente que tiene un prolapso leve o moderado y no se controla y no se trató y viene a los 2 años con un prolapso más severo. Pero acá justamente estamos viendo con el doctor Grillo unos casos que esto justamente lo presenté en el último congreso de la Sociedad Argentina de Urología. Son grandes prolapsos, pero que también tienen tratamiento. Esto es un antes y un después de estas pacientes. Son pacientes que tienen el útero y la vejiga completamente afuera. Son prolapsos, son grado 4 se llaman, o megalapsos, prolapsos muy importantes,
Pero lo que les quiero mostrar es que, aunque sea un prolapso muy importante, también tiene tratamiento. Por supuesto, es mucho más sencillo, más fácil, más rápido tratar un prolapso menos importante y más complicado, por supuesto, como en estos casos, hacer un tratamiento de un prolapso tan importante como en estos casos que les mostraba. Pero lo importante que quiero que se lleven es que el tratamiento del prolapso se puede hacer para todo tipo de prolapsos, de los más leves con tratamientos conservadores hasta los más grandes con tratamientos quirúrgicos. Otra pregunta más que viene por acá: ¿qué probabilidad de éxito tienen los tratamientos? Bueno, una pregunta importante. Por suerte, afortunadamente, los tratamientos han ido mejorando mucho con la utilización de estos dispositivos que son las mallas. También mejoran un poco el porcentaje de curación. Por supuesto, no a todas las pacientes le vamos a colocar una malla. Muchas pacientes con prolapsos que son leves a moderados pueden corregirlo con sus propios tejidos, pero hoy por hoy los prolapsos tienen una tasa de éxito de arriba del 75%, así que esta es una muy buena tasa. Acá tenemos otra pregunta de María José que nos dice si recomendamos operarse siendo joven. Mira, justamente tenía también otra pregunta que es muy similar, que si uno puede operarse si quiere volver a tener hijos, así que son más o menos parecidas. Siempre nosotros tratamos en lo posible de que la paciente tenga la paridad completa, o sea que ya no quiera tener más hijos para operar de prolapso. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque si no, si la paciente se vuelve a embarazar y más si va a tener un parto vaginal, puede tener una recidiva de su prolapso. Así que siempre lo mejor es intentar tener la paridad cumplida y una vez que ya no quieran tener más hijos, operarse de prolapso. Por supuesto, hay pacientes jóvenes que tienen un prolapso muy importante y que tienen que operarse de todas formas porque afecta enormemente su calidad de vida, o no pueden tener relaciones sexuales o se acompaña de incontinencia y bueno, y hay que operarla. Pero siempre en lo posible tratar de cumplir la paridad. Perfecto. Acá otra pregunta más, si hay que sacar un turno con un ginecólogo o con un urólogo. Bueno, esa es una muy buena pregunta. En realidad se puede hacer por el lado de ginecología o por el lado de urología. Lo importante es que el profesional haga este tipo de tratamiento, porque hay ginecólogos que no hacen la parte de uroginecología y piso pelviano y hay urólogos que no hacen la parte de uroginecología y piso pelviano. Así que sea el que sea que uno vaya a consultar, que sea un profesional que tenga experiencia en hacer este tipo de correcciones. Pero se puede acceder desde un servicio de urología o un servicio de ginecología. Pero lo más importante es que el médico tenga experiencia en este tipo de tratamientos. Muy bien, Yamila, ¿cómo me doy cuenta si tengo prolapso? Bueno, básicamente, como dije al principio, el síntoma cardinal del prolapso es la sensación de peso o de bulto en la vagina. Básicamente es eso. Si bien, como les dije, hay otros síntomas que pueden asociarse, como síntomas urinarios, como síntomas digestivos y demás, pero el síntoma cardinal es la sensación de peso o de bulto en la vagina, que a veces se siente, a veces se puede tocar y a veces hasta se puede ver, y eso depende de la magnitud o del grado del prolapso. Muy bien. Perfecto. Otra cosita más. ¿Es necesario usar una malla en la cirugía? Bueno, como les comentaba recién, a veces sí, a veces no. No siempre es necesario. El médico les va a saber indicar y recomendar en el caso de que sea necesario colocar una malla, y también les sabrá contar también los riesgos que tiene la colocación de una malla. Pero bueno, se utilizan muchas veces ayuda, pero no es para todos los tipos de prolapso. ¿Qué otro más? Bien, Roxy dice, ¿en qué ocasiones es necesario operarlo? Y hace otra pregunta más, si la operación deforma el cuello de la vagina. Bueno, más o menos estuvimos hablando un poco de en qué ocasiones es necesario operarlo. Es aquellos prolapsos que son sintomáticos, los que molestan
los que duelen o los que incomodan y los que se asocian a otra patología, como por ejemplo urinaria, con incontinencia. Esos pacientes son los candidatos ideales para operarse. Después los prolapsos más leves, no, quizá con una buena rehabilitación de piso pelviano, cambios de hábito, etcétera, puedan andar muy bien. Y la otra pregunta de Roxy era si deforma el cuello de la vagina. No sé a qué te referís con cuello de la vagina, capaz es el cuello del útero. Si es el cuello del útero, no lo debería deformar, y tampoco deforma la vagina, al contrario. Muchas veces uno de los tratamientos que hacemos dentro de la corrección del prolapso es la perineoplastia, que es justamente devolver un poco el tamaño normal de la vagina, que muchas veces después de los partos vaginales, si han tenido muchos y demás, puede alterarse. En ese caso se refuerza el núcleo perineal, que es una zona que sería entre el ano y la vagina, y se modifica un poco la forma de la vagina volviendo a la normalidad. Pero el cuello del útero, si es lo que preguntás vos, Roxy, no debería deformarse en lo más mínimo. Después, otra pregunta más. ¿Tiene consultorio o solo atiende en la clínica? Bueno, en realidad el consultorio es a media cuadra de la clínica. Pertenecemos a la clínica Pueyrredón, pero tenemos el consultorio a media cuadra. Al empezar, les pasé la dirección, es Colón 3445, sexto B. Y bueno, y también atiendo en la clínica, pero en el área de la zona de Güemes, en la calle Avellaneda y Olavarría también. Así que en cualquiera de los dos consultorios se puede hacer la consulta para evacuar más dudas y ver cuál es el mejor tratamiento. Y bueno, acá, mira, esta pregunta yo creo que si la contestamos, me parece que es como un resumen de todo. Que nos dice Natalia, que me dice: lo tengo, es horrible y no sé qué hacer. Bueno, si ahora, después de escuchar este monólogo, esta charla, este acercamiento, te quedó claro qué tenés que hacer, ya con eso me doy por satisfecho. Tenés que consultar, Natalia. Así que viste lo que es bravo, más si es un prolapso grande, es súper incómodo y te va a alterar la calidad de vida, no te quepa la menor duda. Así que ya sabes que tenés al servicio de urología para ayudarte. Así que bueno, no sé si queda alguna otra pregunta por acá, me parece que no. Así que bueno, me parece que estamos bien, estamos más o menos en tiempo como para terminar un poquito la charla. Espero que haya sido claro. Si no, bueno, pueden seguir haciendo preguntas por el privado de la clínica Pueyrredón y se las puedo contestar sin ningún tipo de inconveniente. Así que bueno, les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Le vuelvo a agradecer a la clínica por la posibilidad que me dieron de acercarme a ustedes, a la comunidad, y de tratar de explicar un poco en qué consiste esta patología, que es muy avergonzante a veces, pero que realmente tiene tratamiento. Les agradezco muchísimo y nos vemos en alguna otra oportunidad con algún otro tema. Muchas gracias.